Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. ¿Es posible que en libros hayáis visto el lugar? Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Bienvenidos una vez más a un especial de Hello Freaky. Esta vez vamos a tratar a Laura Gallego, una de las escritoras de fantasía juvenil más conocidas de toda España. De hecho, se le ha llegado a tildar de Rowling española, aunque eso no sea cierto ni muchísimo menos, como luego se podrá ver en la entrevista que al final del especial podremos disfrutar. A mi lado retóricamente, tengo a MC Catalán, a Marta, la otra editora de Hello Freaky. Marta, ¿qué tal estás? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de esta autora que es una de mis favoritas en el panorama español. Y también tenemos aquí a Hikari, es una bloguera de la cual ahora mismo diremos cuál es su blog y su dirección y todo. ¿Qué tal, Hikari? Bien, aquí estamos. Pues su blog es eltorreondejica.blogspot.com, así que entrad que está muy interesante. Muchas gracias. Hay reseñas de libros, crónicas de eventos que haya asistido y alguna cosa más. ¿Qué más hay? Pues suelo realizar algún concurso y sobre todo colgar novedades editoriales, etcétera. Un poquito de todo. Pues ya sabéis, entrar que quién sabe, podéis llevar ejemplares gratis y etcétera, que seguro que a más de uno le alegra. Bien, pues nada, vamos a pasar a hablar del tema que muchísima gente está esperando y que yo espero que a nuestros oyentes les guste. Estamos hablando de Laura Gallego y su segundo apellido se llama García, aunque su nombre como escritora siempre es Laura Gallego en sí. Nació el 11 de octubre de 1977, con lo cual tiene 34 años y empezó a escribir con solo empezó a publicar con solo 21 añitos. Es una escritura de literatura infantil y juvenil, sobre todo de fantasía, aunque también tiene libros de otros géneros. Y bueno, empecemos por el principio. Nació en Guard de Poblet, en Valencia, y a los 11 años comenzó a escribir con su amiga Miriam la que sería su primera novela sin publicar, Zodiacia, un mundo diferente, que está disponible en su página web, que por cierto es www.lauragallego.com. A los 21 años, como decía antes, cuando estaba estudiando filología, escribió la novela Finis Mundi, con la que obtuvo el primer premio en el concurso Barco de Vapor de la editorial SM. Como veis, empezó fuerte, ¿no? Pues, ¿vosotros qué opináis de que ganara el Barco de Vapor no era tan sí, joven? Bueno, empezó fuerte, pero es que también había jugado muchas veces a la lotería, por así decirlo. O sea, que su esfuerzo se vio recompensado, porque este fue su libro número 14. Llevaba escrito 13 libros con anterioridad con los que no consiguió ni publicar ni ganar ningún premio. Entonces, pues con todo el trabajazo que llevaba a sus espaldas y todo lo que llevaba practicando, por así decirse, era normal que se le diera un premio. Pues sí. Claro, llevaba ya mucho practicado, por así decirlo, porque un escritor no se hace cuando escribe su primer libro, se va haciendo a lo largo de los años. Y yo creo que ella lleva un trabajo muy importante ya detrás de todo. Sí, tienes toda la razón. De hecho, su libro 14, yo a su edad tenía un libro escrito y en fase de terminación, que ni siquiera está terminado. En fase de edición. Sí, exacto, y muchísimo menos publicado y ganando un Barco de Vapor, que era un premio que aunque en su entonces no era tan famoso, ahora es bastante prestigioso. Claro,
No, y además Finis Mundi ha sido una novela que yo creo que en muchos institutos la han mandado leer. A mí, por ejemplo, me la mandaron leer cuando cursaba la ESO y conozco de bastantes gente que también la tuvieron que leer o sea, es una novela que además los profesores de literatura y de castellano la valoran bastante. También hay que decir que pertenece a la editorial SM y la editorial SM es muy dada a vivir de mandar libros a los institutos. De hecho, tiene incluso un sello editorial simplemente para eso. Sí, la editorial SM, detrás está una orden religiosa y entonces pues se alimenta pues de eso, y también la mandaron a hacer charlas a institutos y todo eso. Sí, también suele. Yo el Finis Mundi me lo leí con 11 años, no me lo mandaron, no tuve la suerte de que me mandaran un libro de tanta calidad en el colegio, pero solo puedo decir que lloré como la enana cuando lo terminé. Sí, la verdad es que después de todo el libro el final es muy bonito, pero al mismo tiempo te deja así un poco... Es muy bonito, sí. Un poco como lo que pasa con Los árboles cantan. De hecho, el final me recuerda un poquito. No spoilers. No, pero Finis Mundi me pareció muy bonito y además se le nota que tiene cierto cariño y cierto interés por dar muchísima importancia a los juglares en la Tierra Media, en la Edad Media, que precisamente eran los que hacían que las historias fueran de un lado para otro y los que prodigaban un poco la cultura, los que predicaban la cultura. De hecho, se va a notar porque tiene un amor por los juglares, porque cuando hablemos de sus obras sin publicar ya mencionaremos un par de que tienen que ver con el tema. Sí, de hecho, cuando le pregunté cuál era su personaje favorito de donde los árboles cantan, me contestó que era Aoki, que de hecho es un juglar, pero bueno, esto ya lo escucharéis en la entrevista. Bueno, este no es el único barco de vapor que ha ganado, porque su segundo premio con el barco de vapor lo consiguió con su novela La leyenda del rey errante. Con la editorial SM también ha publicado El coleccionista de relojes extraordinarios y bajo el sello Gran Angular publicó Las hijas de Tara. Es fundadora de la revista universitaria Náyade, repartida trimestralmente en la Facultad de Filología, y fue codirectora de la misma desde 1997 a 2010. Mentira. Aunque eso es mentira, porque aunque esto lo digan en muchos medios, ya que estuvo apareciendo en las portadas de los libros hasta 2010, ella se dejó de ser directora o codirectora a los 2 o 3 añitos de serlo, ¿no? Creo que fue en 2004. Sí, hace muchos años antes. Lo que pasa es que en Wikipedia lo pusieron así porque lo leyeron de la página de la revista, vieron que había dejado de ser codirectora y dijeron, pues ahora, y pusieron 2010. Mira, pues yo este dato no tenía ni idea. Sí, pues eso también lo dice en la entrevista, que de verdad, Sara, te invito a que te pases por el podcast, aunque sea a escucharte a ti misma, y después también a escuchar la entrevista de Laura Gallego, porque nos dijo detalles muy interesantes, ya lo veréis. Bien, ahora mismo Laura Gallego vive en Alboraya, población cerca de Valencia, y ya ha realizado su tesis doctoral basada en el libro de caballería Belianís de Grecia, de Jerónimo Fernández, publicado en 1579. Sí. Sus rasgos temáticos y de estilo ya los hemos mencionado. Por eso, por la tesis doctoral que ha hecho, que es de libros de caballerías, de literatura medieval, hay muchos guiños de literatura medieval y de libros de caballerías en Donde los árboles cantan. No, por eso no por la tesis doctoral, Marta, es porque ha estudiado una carrera en la que se ha especializado en esa parte de la historia. Sí, bueno, a nosotros nos comentó que era, de hecho, porque en su tesis doctoral pues estaba tratando ese tipo de literatura y quería hacer un guiño a los libros de caballerías. Sí, eso en el último. Pero normalmente ya sabemos que tira muchísimo de la Edad Media, y porque a los frikis nos gusta mucho, eso lo podemos decir todos. Bueno, como estaba diciendo, de hecho estamos comentando que comenzó escribiendo literatura histórico-fantástica con su novela Finis Mundi, pero eso no quita que haya probado otro tipo de géneros, por ejemplo, ciencia ficción con Las hijas de Tara y fantasía épica con Las crónicas de la Torre y Memorias de Dune. Y sin olvidar tampoco su literatura infantil, que últimamente, incluso para descansar un poquito y dedicarse a la tesis doctoral y a su hijo, se ha dedicado sobre todo, por ejemplo, a Sara y las gladiadoras y otro tipo de libros que luego vamos a comentar. Su obra también toma elementos como inspiración de las novelas de Margaret Weiss y Tracy Hickman, como El ciclo de la Puerta de la Muerte, La espada de Joram y Dragonlance.
También se ha basado en Tolkien. Que como casi todos los escritores de fantasía, los personajes expresan sin cesar sus sentimientos, sus dudas, sus recelos, sus decepciones, y se guían por ellos, generalmente más que por otros conceptos como el honor o el deber. Así, la reflexión sobre el propio sentimiento ocupa mucho espacio en los diálogos y la producción del pensamiento, hecho favorecido por la decisión de emplear un apasionado triángulo amoroso en su obra Memorias de Dune, por ejemplo. Eso también es un rasgo característico que ha tomado de Tolkien o en el cual se ha inspirado. Y por señalar un poquitín y contaros un poquitín sus obras sin publicar, antes de publicar, ella tuvo 13. Ella escribió 13 libros antes de que le publicaran Finis Mundi y consiguiera ganar el premio Barco de Vapor. Por eso también se dice, ¿no, Sara?, que todos sus libros tienen 14 capítulos, ¿no? Sí, es así. En este último libro no lo he podido comprobar, pero en el resto diría que todos tienen 14 capítulos exactos. Ahora te lo digo. Es como un guiño que tiene hacia ella misma, y también la fecha de publicación de sus libros suele caer el día 14 del mes. ¿Y en este caso ha sido así? Sí. A ver, En sí, este mira, caso- 14, capítulo 14 es el capítulo final y después tenemos el epílogo. Pero vamos, que sí, el capítulo 14 es el último. Y se publicó también el día 14 de octubre, o sea que... Pues nada, Pues, un número amuleto. Sí, es que hay que tener en cuenta que, claro, es que fueron 13 libros que escribió antes. De esos 13 libros también hay que remarcar que 12 de ellos son los que siguen sin publicar, contando también Zodiacía, un mundo diferente, que hemos comentado que fue su primer libro y que está en su web, pero está sin publicar. También después de Zodiacía escribió Junto al fuego del hogar, El último curso, En un futuro no lejano, La puerta, Lorris el elfo. De ahí quizá también se basaría un poquitín en Ferris el elfo. ¿No, Sara? Sí, la verdad, Parece por un el poco- título... Sí. Nacida para el deporte, Katy, Cisterak, y lo digo así porque tiene exclamaciones, Memorias de una aprendiza de bruja, y ahí donde iba yo, Juglares, ya tiene un libro llamado Juglares, y por último La prueba de la balanza. También escribió un libro llamado Retorno a la Isla Blanca, que fue su novela número 13, pero que consiguió publicar justo el mismo año o el año de después de Finis Mundi. Ha escrito además otros relatos y novelas que o bien están publicados en revistas de difícil acceso o que no han sido publicados, al margen de las 12 novelas inéditas antes mencionadas y que se pueden leer en su web. ¿Se pueden leer todas, Sara? Pues diría que sí, no he leído ninguna de sus obras, pero Y en la web tenéis, en el margen izquierdo pone lecturas, entonces tú entras y allí tiene pues relatos, algunos relatos sí que los he leído, luego tiene novelas inéditas y libros descatalogados y primeros capítulos de las novelas y fragmentos de novelas que sí que están publicadas ya. ¿Y merece la pena? ¿Has oído hablar si merece la pena leer estos libros que no están publicados? Hombre, todo depende de lo que... no sé si nadie me ha comentado, ay, pues he leído este relato tal, pero merece la pena dentro de lo que tú valores. Si te apetece leerlo, adelante. A lo mejor luego empiezas a leerlo y dices, ay, pues no me gusta, o en este no tiene un estilo tan definido como ahora y no le acabo de pillar el hilo al libro. Pero bueno, eso todo es probarlo, creo yo. Sí, además se tiene que tener en cuenta que estos libros no fueron publicados y fueron en su adolescencia, cuando la mayoría de nosotros, incluido yo, escribíamos bastante poco. Ahora mismo ella escribe genial y fuera de que a algunos le pueda gustar su género y otros no, hay que decir que escribe muy bien. Así que nada, yo invito a todos nuestros oyentes que entren un momento en la página, o un momento no, en la página de Laura Gallego, y además de leer libros también tiene un foro, ¿no, Sara? Sí, tiene un foro que es muy, muy completo, únicamente dedicado a la literatura, y pues hay un montón de apartados. Hay apartado de... sobre todo, hombre, está claro que hay apartados sobre sus propios libros para poder comentarlos, elaborar teorías. También hay un espacio que es la biblioteca, donde puedes comentar cualquier otro libro y muchas personas y debatirlo con un montón de gente. Hay otro apartado que es escritores, donde tú puedes colgar fragmentos que hayas escrito, relatos o novelas vamos, todo lo que tú hayas escrito, y los demás foreros te pueden comentar, te pueden ayudar. La verdad es que yo pasé una época muy buena cuando estuve en el foro. Y de hecho muchos escritores noveles se pasan por ese foro para comentar sus libros,
siendo de fantasía o incluso cuando aún no lo son, porque saben que es un foro bastante, o era bastante activo. Yo hace ya muchos años que no me ha Yo dado la por verdad es meterme. que también llevo mucho tiempo sin entrar, pero supongo que la gente que es fiel, seguro que todavía están allí. Y los nuevos que entrarán, que serán foreros. Claro, sí, ¿no? Seguramente al día recibirán un montón de usuarios nuevos, porque es un foro que yo lo recuerdo muy activo y sobre todo cuando Laura publica un libro seguro que hay como un aumento todavía más de seguidores en el foro. Y bastante bien gestionado, creo recordar, porque no vi problemas de lo que se suelen llamar trolls ni cosas así. No, la verdad es que los administradores, que se hacen llamar oráculos, y luego están los señores de la torre, si no recuerdo mal. Qué bonito. La verdad es que lo llevan todo muy bien gestionado y da gusto entrar al foro. Yo invito a la gente que entre porque además de comentar libros de Laura se puede comentar todo tipo de novelas y vamos, muy bien. Vale, pues nada, vamos a comentar un poquitín sus libros uno por uno. Si no lo hemos leído, pues pasamos al siguiente. Pero para informar a nuestros lectores y nuestros oyentes, pues bien de todas las obras que ha escrito Laura Gallego, que han sido muchas. Ya hemos empezado con Firismundi, ya hemos dicho lo que opinamos sobre este libro, que se publicó en 1999. En el 2000 publicó El Valle de los Lobos, que fue el primero de las Crónicas de la Torre. En mi opinión, el mejor de la saga. Ay, pues a mí me gustó mucho más el tercero. Ah, no, ahora que recuerdo bien, no. Me gustó muchísimo más el cuarto, el de Fenris el Elfo, pero de ese ya hablaremos luego. ¿El Valle de los Lobos te gustó? A mí sí, fue el primer libro que leí de ella. De hecho me lo dejó una amiga que se lo habían mandado también en el instituto, porque también creo que son unos libros que suelen mandar bastante. Y me lo dejó: Sara, léetelo tal, porque es de fantasía, te va a gustar, es muy bonito. Y lo leí y me dejó muy buen sabor de boca, y de hecho luego fui y pese a habérmelo leído me lo compré y continué con el resto. Yo creo que tenía 11 años y fue lo primero que leí de Laura. ¿Queréis que contemos un poquito de qué trata para el que no sepa así de qué va la saga o el libro? Sí, lee tú también un poco de qué trata y así Pues invitamos. El Valle de los Lobos es la historia de una niña, Dana, que vive en una granja y tiene un amigo que se llama Kai. Hasta aquí todo normal. El problema es que Kai es invisible para todos excepto para Dana. Y ni siquiera ella lo puede tocar. Sí que puede, pero es como un contacto extraño. Sin saber todavía si Kai es real o no, Dana es requerida por el maestro, un hombre misterioso, para que acuda con él a su hogar, la torre, en el remoto Valle de los Lobos. Y bueno, cuando llegan allí, Dana descubre con sorpresa que la torre es en realidad una escuela de magia, que solo tiene 2 alumnos, Dana y Fenris, un elfo enigmático y reservado. Y bueno, así es como empieza Crónicas de la Torre. La verdad es que tiene un buen comienzo y bueno, también podría ser un buen comienzo y un buen final, porque no tenía pensado Laura escribir más allá, pero luego, no sé, se le fue ocurriendo la historia, que yo agradezco que escribiera más, porque la segunda y la tercera parte también aparecen personajes nuevos y la verdad que a mí me gusta bastante esa saga. Y para ser su primera saga, ya con su segundo libro, empezando una saga ya, aunque ella no tenía pensado hacerla, yo pienso que está muy bien escrito ya en su entonces, en su comienzo de la carrera, y es totalmente recomendable. Y encima fueron superventas. Luego Sí, de hecho sí. sacaron unas primeras ediciones, creo que lo publicaba por el sello El Navegante, creo que era, y luego años después sacaron unas cajas, no sé si os acordaréis, que eran de color marrón y eran unas ediciones especiales que creo que se agotaron enseguida. Sí, y era una caja con los libros en tapa dura, con extras, unas cartas y... Yo tuve la suerte de que cuando conocí a Laura Gallego, en el sentido de la conocí como autora, me pude comprar una de estas ediciones. Tengo la edición esta de coleccionista con sus imágenes en color de los protagonistas. Claro, no, la verdad es que estaban muy bien. Sí, está. Si hay algo que decir, es que luego las reediciones de SM se portaron bien y supieron estar a la altura de los fans. Bueno, pues luego pasamos a 2001, que estamos hablando de... Claro, ella, con toda la ilusión de ser escritora, estaba teniendo una época muy prolífica. De hecho, yo creo que de las más prolíficas de su carrera. Estos próximos años, hasta 2004, yo pienso que ha escrito más libros que en el resto de su carrera. Estamos hablando del Cartero de los Sueños, un libro infantil que yo por lo menos no he leído. ¿Lo habéis leído vosotras?
No, trata de un mundo en el que las casas ya no están pegadas al suelo, los edificios son muy muy altos y el cartero de los sueños pues vuela para conseguir que las cartas lleguen a salvo a sus destinatarios. Y nada, eso. Reparte sueños a todo el mundo, por las noches, vive de noche, se levanta antes de que se ponga el sol. Pues es un cuento, como un cuento de hadas, ¿no? Claro, es que supongo que a nosotros ya nos pilló en una etapa más juvenil y no... Si hubiéramos tenido un hermano pequeño o algo, seguro que se lo hubiéramos regalado, pero vamos, comprárnoslo para leerlo a esta edad, pues tampoco... Bueno, pues ahí lo dejamos. Luego en el 2001 también publicó el que fue su 13º libro escrito, que es Retorno a la Isla Blanca. Este libro tampoco lo he leído y eso que creo que no es infantil, es juvenil. Y me sorprende mucho porque yo no recuerdo haberlo visto en ninguna estantería, así que lo voy a buscar a partir de ahora. ¿Lo habéis leído vosotras? ¿No? No, la verdad es que lo estuve buscando y por una temporada no lo encontré y luego ya pues abandoné la búsqueda, la verdad. Pues sí, Pero sí, es uno que me falta por leer de ella. Si alguno de nuestros oyentes sabe dónde poder comprar este libro, que se ponga en contacto con nosotros en podcast@hellofreaky.com y que nos diga dónde podemos conseguir un ejemplar, porque estaríamos bastante interesados en leerlo. Marta, ¿tú tienes apuntado de qué trata? Sí, trata de un mundo mágico que está rodeado de bosques en el que encontramos a Única, que es la protagonista, una mediana de tez azul que vive en Bosque Verde. Aunque, como su nombre indica, ella es la única que tiene ese aspecto, el resto de habitantes del bosque, sus amigos y vecinos son completamente diferentes a ella. Hay gnomos, duendes y hadas, pero Única no tiene iguales. ¿Dónde podrían estar los medianos de piel azul? Con estas preguntas comienza la aventura que Única y sus amigos van a vivir, pues buscando a sus semejantes. Bueno, pues ahí queda la cosa, a ver si la encontramos algún día. Luego, en 2002, publicó Las hijas de Tara, que es un libro de ciencia ficción, alejándose de lo que normalmente escribe. Y por tanto, yo estoy muy interesado en leerlo, no lo he leído todavía, porque ciencia ficción del Laura Gallego, yo tengo ganas de saber más sobre esto. Marta, ¿de qué trata? Pues trata de situar en un mundo futuro en el que la tecnología y la naturaleza han dividido a la raza humana, de hecho están como confrontadas. Y cuentan las leyendas que tiempo atrás la diosa Tara, al ver el despilfarro y mal uso de los recursos que hacían los hombres, pues se enfureció e hizo crecer un enorme bosque que cubrió toda la superficie de la tierra, llamado Manawinar. Este bosque sepultó las ciudades y carreteras y destrozó casi todos los signos de civilización. Pero mientras que algunos hombres escucharon la voz de Tara y adaptaron su vida al bosque, otros se rebelaron y se atrincheraron en ciudades con altos muros a las que llamaron dumas. Y trata de esto, de que la tecnología vive en una de estas dumas y bueno, pasan diferentes cosas y al final tendrá que llegar al mundo de Tara, al Manawinar. Este sí que lo he leído, que de hecho me lo regaló Hikari por mi cumpleaños. Es verdad. Y está Yo muy bien. también lo leí. ¿Está bien? Sí, la verdad es que está entretenido, de hecho trata temas como la mutación por las radiaciones, pues eso, el agobio de las ciudades y todo eso, que los humanos viven mejorándose el cuerpo, implantándose chips de ultravisión y cosas por el estilo. De hecho, la protagonista es una especie de asesina a sueldo, de persona a la que le encargan misiones en una especie de asociación en la que hay un mogollón de asesinos y gente así y tal. Y bueno, también tiene referencias por ahí por el final del libro a Matrix. De hecho, hay un punto en el que los protagonistas se meten en un lugar llamado La Matriz, que lo describen así también un poco parecido a Matrix. Pero bueno, sí, está bastante entretenido, sobre todo para quien se quiere iniciar en la ciencia ficción. A mí la verdad es que me gustaría que volviera a escribir algo de esta temática, porque creo que es su único libro de ciencia ficción y no sé. Cuando lo leí, también es verdad que lo leí hace muchos años, me pareció bastante bueno, me dejó buen sabor de boca, entonces no me importaría volver a leer algo así similar de ella. De hecho, ella está comenta que le gustaría un día escribir una novela de ciencia ficción. Lo que pasa es que para la ciencia ficción pues hay que documentarse más, o sea, más que todo tenga una relación como más y no científica, pues según las reglas de la ciencia ficción, y esto pues puede llevar más tiempo y tal, pero sí que lo tenía en mente. Pues estaría bien, sí. De hecho, decir que tiene uno de sus proyectos, que luego comentaremos sus proyectos, es de ciencia ficción y se llama Asterion. No significa que el libro se llame Asterion, sino que le ha puesto un nombre que a ella le ha gustado para cada uno de sus proyectos, lo podéis ver en su página. Y el de ciencia ficción, que es el único que tiene pensado de ciencia ficción, se llama Asterion.
Pues nada, pasando al siguiente libro, tenemos La maldición del maestro, el segundo de las crónicas de la torre. Yo sinceramente con esta saga no me acuerdo mucho de cómo evoluciona el argumento. Lo único que recuerdo es que el segundo y el tercero, creo que más el segundo, me parecieron un poco más pesados. Quizá porque me leí la saga, los 4 libros totalmente seguidos. Sara, ¿tú me puedes confirmar si está bien el segunda? Ay, a mí es que los 3 me encantaron, entonces la segunda entre el primero y el segundo pasa una serie de años y entonces a la torre llegan nuevos alumnos y bueno, conocemos a nuevos personajes que a mí por ejemplo me gustan mucho. Está Salamandra, que me encantaba. Ah, sí. Y claro, es como nuevas aventuras. Bueno, Dana y Kai siguen estando, Fenris el elfo también, y entonces pues bueno, es otra forma de verlo. Dana ya no es una niña, ahora tiene otra forma de pensar, tiene otra forma de actuar y bueno, a mí los 2 me gustaron, los 3 me gustaron bastante. A mí también me gustaron, no hicieron pesados ni nada. Pero a mí sí el segundo me pareció que perdió un poco de fuerza. Hasta el tercero ya volverá a subir. No lo sé, quizá fue porque el primer libro lo pensó como un único volumen y por tanto le dio bastante fuerza. El segundo tenía que plantar las bases para el tercero y el tercero ya cobró la fuerza para ser el final. No sé. Yo recuerdo que leyendo el tercero era como un ir y venir de tramas de... no sé. Vamos, no podía parar de leerlo porque necesitaba saber cómo terminaba. Bueno, después tenemos al segundo barco a vapor que ganó, que es La leyenda del rey errante. Es un libro que estoy deseando leer, pero que es que por razones de no sé, todavía no lo he conseguido. Razones de no sé. Sí, es que no sé por qué nunca me he puesto a ello. Y ni siquiera lo tengo que comprar un día de estos. Sí, me pasa lo mismo. Sara, Hikari, perdona. ¿Tú has leído este libro? Lo leí junto con El coleccionista de relojes extraordinarios, que supongo que luego lo comentaremos. Los leí los 2 hace mucho tiempo. La leyenda del rey errante yo lo recomiendo mucho y creo que junto con Crónicas de la Torre creo que es de lo que más me ha gustado de Laura. No te puedo comentar exactamente de qué va o qué es lo que más me gustó porque lo leí hace muchísimo, pero no sé, creo que a través de sus páginas expresa un montón y no sé. Sí, todo el mundo dice que es muy muy profundo y que a la gente que le guste leer algo que tenga mucho significado, que es totalmente recomendable. Marta, ¿tienes por ahí? Sí, al final tiene como una especie de moraleja, no sé, te deja con muy buenas sensaciones. Marta, ¿tienes por ahí un poquitín de qué trata? O... Sí, la leyenda del rey errante toma como escenario el desierto y una serie de imaginarios reinos beduinos. Pues recrea la sociedad de los reinos del desierto y su gran amor por la poesía, ya que la novela de hecho comienza con una serie de concursos de casidas, las poesías de los hombres del desierto, y está escrita en clave poética. La verdad es que ya viendo la sinopsis parece muy profunda y oye, que tengo que leerla, me la tengo que poner en pendientes. Pues nada, ya sabéis, que sepáis que el Laura Gallego no ganó el segundo premio Barco a Vapor en vano. Bien, en 2003, el mismo año que sacó La leyenda del rey errante, también publicó Mandrágora, que es un libro que creo que ambas habéis leído, ¿no? No, yo no. ¿Tú no? Pues, bueno, Sara seguro que sí, porque me acuerdo que... Sí. Yo es que además tengo una edición en castellano, que es la que me compré cuando salió, etcétera, y luego en un concurso, no sé muy bien dónde, gané la edición en catalán, que es tapadura y una portada súper bonita, o sea que tengo las 2 ediciones. ¿Y de qué trata, Marta? Pues es una novela de aventuras que pretende fusionar las novelas de tipo medieval fantástico con las películas y series televisivas de adolescentes en institutos. Pues el resultado pues aparecen relaciones estereotipadas de un instituto, pero que se produce en un castillo medieval. Pues eso, más o menos. ¿Y está bien, Sara? ¿Lo recomiendas o piensas que es un libro más? Hombre, a ver, yo como recomiendo todos los de Laura. Sí, eso está claro. No es de los que más me llegó a gustar, entonces, bueno, ahí. No está en mi lista de predilectos, no está de los primeros, pero bueno, es una lectura más. Sí, eso está claro, que todo el libro de Laura Gallego merece la pena ser comprado y leído. Pero dentro de ellos, pues hay algunos que están mejor y otros que están peor. En 2003 también publicó 3 libros ese año y estamos por el tercero, que es La llamada de los muertos, que es el tercero de las Crónicas de la Torre, que volvió a ser otro superventas.
y que a Sara le gustó mucho, como hemos comentado antes. Ya creo que mejor no decimos de qué trata, porque para no desvelar un poco el argumento de los anteriores. No es una tercera parte, no vamos a estropear nada. Que si no... Y el cuarto libro que publicó, esta vez infantil, es ¿Dónde está Alba?, que es otro libro también infantil que tampoco creo que lo vamos a dejar un poquitín de lado, para pasar a 2004 con De Memorias de Idún, primera parte, La Resistencia. Este fue un superventas y yo creo que fue un antes y un después en su carrera. Aquí es cuando empezó el fenómeno mediático. Sí. Había gente que ya la conocía de antes y gente que a raíz de Memorias de Idún pues fue como ¡wow! Y todo, no sé, hubo, pues eso, sobre todo en el foro, yo no sé, recuerdo mucho movimiento y además que vendió un montón de libros. Sí, vamos, yo se la regalé a una amiga mía y me dijo que le había gustado, pero no se volvió loca ni nada parecido. Entonces también, pues es que la gente yo creo que por el triángulo amoroso que hay en estos libros y por el trasfondo, no sé, que puede llamar mucho a los fans, como ha pasado también con Crepúsculo, por el triángulo amoroso ese, pues eso, se formó todo este fenómeno fan. Sí, yo casi diría que es el Crepúsculo de español, pero en una especie de una fantasía épica y en un mundo totalmente distinto, sí, y en mi opinión muchísimo más currado. No por la forma de escribir ni nada, que nadie se ofenda. Hombre, la historia está más elaborada, claro. Eso está clarísimo. El problema que le veo a esta saga es que la veo muy fanfiquera, en el sentido de que lo que es el argumento se elabora en base a lo que está ocurriendo en ese momento y no lo que ha ocurrido anteriormente. Con eso me refiero a que a lo mejor ocurre ahora una cosa y estamos hablando de 1500 páginas después en el segundo libro, o en el tercero, que haya pasado esa cosa no importa bien poco. Lo que importa es el presente, no el pasado. Y me da la impresión de que los personajes, pues eso, siguen y siguen y siguen, por eso lo llamo fanfiquero, no por otra cosa, que hay fanfics muy muy currados y que recomiendo. No voy a decir títulos porque ni siquiera me acuerdo, pero sí que siguen y siguen, y por eso yo pienso que los libros son tan sumamente largos. Porque cada libro son 1000 páginas. Aún así lo recomiendo, es una trilogía que está muy bien y que yo pienso que cualquier fan de la fantasía juvenil debería haber leído porque es casi cultura popular. Y aquí está la gran pregunta. ¿Entre cuál de los dos personajes masculinos? ¿Con cuál de los dos os quedáis? ¿Con Jack o con Kirtas? Yo la verdad, cuando empecé con el primer libro, yo era muy de Jack. Y luego conforme leí el segundo y el tercero, creo que con ninguno de los dos. Porque, no sé, acabé un poco saturada. Lo mismo me pasa a mí con Edward y Jacob. Los odio a los dos por igual. Entonces yo no es que no sé, no te sabría decir con cuál porque en eso soy un poco como Victoria, no te sabría. Al principio el primero me gustó mucho tanto la trama como cómo se desarrolla el triángulo amoroso, etcétera, y luego fui perdiendo un poco de interés ya por la saga, entonces tampoco, no sé. En mi caso fue siempre, claro, Jack. Porque yo me he visto muy, pero que muy identificado con Jack. Es prácticamente como yo, o sea, en casi todos los aspectos. Me encanta su forma de ser, me encanta todo lo que hace, estoy de acuerdo con casi todas sus decisiones, y yo es que soy muy anti-Victoria. Y Kirtas, bueno, es una personaje que está ahí y que tiene su atractivo, pero Jack siempre me ha parecido de lejos el que... ¿Sabes que diciendo eso te has ganado una horda de fans, no? ¿Una horda de fans? Sí. ¿Por qué? Todas las fans de Jack ahora te van a querer conocer en persona. Y las fans de Kirtas me querrán matar. No, yo no hablo en contra de Kirtas. Yo, de hecho, lo único que hablo es en contra de Victoria. A mí es un personaje que nunca me ha gustado y que siempre me ha parecido altamente insoportable. Pero bueno. Bueno, si quieres, voy a contar un poquito de qué trata, porque estamos explayándonos aquí con Memorias de Idún y quien no conozca el universo y tal va a flipar un poco. Pues la reseña dice: el día en que se produjo en Idún la conjunción astral de los 3 soles y las 3 lunas, Aslan el nigromante se hizo con el poder en aquel planeta. En Limbad, un guerrero y un mago exiliados de Idún han formado la Resistencia, a la que pertenecen también Jack y Victoria, dos adolescentes nacidos en la Tierra. El objetivo del grupo es acabar con el reinado de las serpientes aladas, pero Kirtas, un joven y despiadado asesino enviado por Aslan a la Tierra, no se lo va a permitir. Bueno, pues ahí lo dejamos. Que sepáis que en el 2004 publicó Laura Gallego 6 libros. 2 de ellos infantiles, pero 6 libros. Y uno de ellos, estamos hablando de Memorias de Idún, la primera parte, que ¿cuántas páginas tenía? ¿700, 800 páginas?
En fin, el segundo libro que vamos a hablar es Coleccionista de los relojes extraordinarios. Este es un libro que sí que ha leído Sara y yo no lo he leído tampoco. ¿Qué opinas, Sara? Pues en su momento me gustó bastante, pero tampoco me pasa un poco como Mandrágora, no acabas de sentirte identificada con los personajes o algo? No me acabo de llenar tanto como otros libros de ella. También es verdad que está publicado en El barco de vapor, la serie para a partir de 12 años, entonces a lo mejor lo leí en una época en la que ya no, ese libro no podía aportarme tanto como, no sé, no es lo mismo si lees un libro que está para 12 años con 17 que si lo lees con 12, entonces yo creo que se disfruta de distinta forma. Bueno, ¿decimos de qué trata o pasamos al siguiente? Un poquito, sí, porque este es un libro bastante de referencia suyo. Pues dice, Jonathan Hadley, su padre Bill y su madrastra están de vacaciones en la ciudad antigua. Se disponen a visitar un museo de relojes de todo tipo cuyo responsable es un extraño hombre llamado el Marqués. Aunque la exposición fue cerrada años atrás, y es que el folleto turístico de los Hadley era muy viejo, el Marqués accede a enseñarles su colección. En ella también se encuentran unos relojes muy misteriosos, algunos hasta malditos. Un descuido de la madrastra de Jonathan le hace tocar el reloj de Kushui, lo que provoca que su alma quede encerrada en un orbe que forma parte del reloj. Solo hay una forma de salvarla, y es encontrar el reloj de Perot. Pues ahí lo dejamos. Pues nada, ese mismo año sacaron Alas de Fuego, que es el primero de lo que es una biología, ¿no? No llegó a ser trilogía. No, son 2. Vale, pues sin más, yo no lo he leído. De hecho, este sí también tengo muchas ganas de leerlo. Sé que me repito, pero ¿qué quieres que os diga? Hay muchos libros que leer y Laura Gallego no voy a leerme todos sus libros, a no ser que pase poco a poco. Alas de Fuego, ¿de qué trata? Pues de Ariel, un ángel mujer que es un miembro de la corte de la reina Marla de Caricia, y un día un bárbaro llegó diciendo que se enfrentaría a Ariel. Esta no quería luchar, pues no le gustaban las peleas banales, pero Marla le dijo que lo hiciera y esta la obedeció. Ariel derrotó al bárbaro y volvió con Marla. Fue enviada por sus superiores para que la joven reina no se desviase del buen camino, sin embargo Ariel falla en su misión y es traicionada por su protegida. Y bueno, Sara lo ha leído. Bueno, sí, este sí que lo he leído y la verdad es que recomiendo tanto la primera como la segunda parte. Leí la primera parte y pese a tener un final cerrado, luego, no sé, deja un cabo suelto que dices, vale, con esto seguro que continúa la segunda parte. Y cuando empecé la segunda tenía un poco de miedo de decir, ¿será igual que la primera? ¿Se repetirá? O no sé, ¿me gustará o no me gustará? Y también me gustó bastante. Yo los dos los recomiendo. Pues recomendados están, espero que lo tengáis en cuenta. Alas de Fuego, y del segundo ya hablaremos más adelante. En 2004 también sacó La hija de la noche, ¿la habéis leído? Sí, también lo tengo. Madre mía, es que Hikari se ha leído todos los libros de Laura Gallego prácticamente. Sí, hemos traído, a la invitada idónea para este especial. ¿De qué trata? Bueno, me voy a repetir, pero voy a decir también que lo recomiendo. A mí logró sorprenderme en su momento. Ahora no sé si lo haría de igual forma, pero me sorprendió bastante. ¿De qué trata? Pues trata de que la tranquilidad del pequeño pueblo francés de Beaufort se ve alterada por un hecho que en principio parece carecer de una explicación razonable. El granjero Henry Morillon ha encontrado muerta a una de sus vacas en extrañas circunstancias, sin signos de violencia, con 2 pequeños agujeros en el cuello y sin una sola gota de sangre. Pues de eso, parece que tira un poco por el tema de los vampiros, Sara. Tira bastante. Sí. ¿Y por qué te pareció sorprendente? Hombre, no voy a contar lo que es sorprendente. No, ya, pero me refiero que te pareció que seguía una dirección... Porque la historia parece... O sea, tú desde un primer momento cuando empiezas a leerlo parece que va a ser una cosa, pero es que luego al final resulta que no es todo como aparentaba ser al principio. Entonces tiene un giro que a lo mejor si cojo el libro y lo leo ahora, pues desde el primer momento lo veo venir, pero en su momento no lo vi. Y cuando acabé de leerlo dije, vale, esto... No me lo esperaba para nada. Dijiste, se ha quedado conmigo. Algo parecido No, pero en el buen sentido. Decía que algo parecido como un Donde los árboles cantan, que es el nuevo libro que también tiene un giro bastante interesante, según se está contando por ahí. Uh-huh. Yo no sé nada de eso.
Bueno, ese mismo año también sacó Fenris el Elfo, que fue el cuarto de Crónicas de la Torre, y que básicamente está fuera de la trilogía, pero que aprovecha para adentrarse un poco en la vida de un personaje que era muy querido por los fans. En mi opinión, mi preferido, y vamos, este libro me encantó, porque me pareció que tenía una profundidad y un argumento que me encantaba, y además la situación de Fenris, que no sé si sería un spoiler decirla. ¿Tú qué opinas, Sara? No sé, bueno, sí, sería spoiler. Si no te has leído ninguno, sí que es spoiler. Vale, pues mejor no la digo entonces, porque ya tengo muy mala memoria. Pero bueno, como no, fue unas superventas, como cualquier libro de Crónicas de la Torre y cualquier libro de Memories de Dune. Y a mí me encantó, fue mi preferido. ¿A ti qué te pareció, Sara? Pues me gustó bastante, pero me sigo quedando con los tres originales. Es que Fenris tampoco llegó a ser mi personaje favorito, entonces, pues bueno. A mí es que lo leí, me gustó, pero ya está. A mí es que su situación me gusta mucho, me atrae mucho, ¿sabes? Entonces, me gustó mucho este libro. Ya tenéis opiniones confrontadas, así que os invito a leer los 4 y que os generéis vuestra propia opinión. También sacó Un fantasma en apuros, un libro infantil, y otro infantil que se llamaba Max ya no hace reír. Bueno, a partir de este año, aun siendo prolífica, no lo fue tanto como estos años. Más que nada porque se metió de lleno en Memories de Dune y cada libro era un libraco tremendo. Sin irnos más lejos, en 2005 sacó Memories de Dune 2, que se llama Tríada, y no sé si opinar un poquitín de este libro o mejor pasar al siguiente. ¿Qué opináis? Bueno, yo es la opinión lo que he dicho más o menos antes. Me quedo con el primero, que es el que más me gustó, y luego poco a poco, o sea, leí los otros dos, pero no acabaron de llenarme tanto. Me parecían un poco más pesados, entonces... Sí, en plan de que sigue y esto parece que no para. Pero aún así generó muchísimo fan. De hecho, el segundo ya fue la repanocha. Y yo no entiendo tampoco que genera tantos fans, porque luego hablaremos de otros libros de Laura Gallego y también hemos tratado de algún otro libro que opino que son mejores libros que Memories de Dune, que están bien, pero que tampoco que se merezcan una atención tan bestial por los fans. Bueno, pero yo también creo que era por la espera, porque tú te leías el primero y tenía que pasar todo un año hasta que se publicaba el siguiente, el segundo, y luego pasó un año hasta que se publicó el tercero. Entonces tú durante ese año a lo mejor estabas en el foro o con tus amigos o en cualquier situación y estabas comentando qué podía pasar, quién podía morir, en esta situación cómo se iba a resolver. Entonces el no saber qué iba a pasar y el saber que el libro iba a salir pero tú estabas esperando es como los de Harry Potter, ¿no? Tú sabías que iba a salir el siguiente y mientras tanto por el camino te ibas encontrando con miles de teorías y también era un efecto muy boca a boca, muy ¿no? Fuerte, Sí, es la misma publicidad que usa, como nos comentó ayer el editor de Gigamesh, de la espera de cada libro. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ya lo comentaremos en otro podcast, sí. Pero de todas maneras es eso, sí. Además encima coincidió con Crepúsculo, creo, ¿no? Con la saga Crepúsculo. Y claro, pues muchos fans también de Crepúsculo, mientras que esperaban el siguiente libro de Crepúsculo, pues sé que esperaban el siguiente libro de Memories de Dune. Yo pienso que ahí se generó... Yo creo que salió en el momento perfecto y claro, pues... Triángulos Sí. amorosos a Cuando Crepúsculo salió, Memorias de Dune ya estaba por ahí rondando, porque yo creo que Crepúsculo lo leí después. Entonces, bueno, puede ser un fenómeno fan muy parecido. Claro. Sí, a mí me parece que fue parecido. Bien, en 2005 salió Alba tiene una amiga muy especial, un libro infantil, y en 2006 Memories de Dune, tercera parte, Panteón. No vamos a hablar del final, tampoco voy a decir si es muy fanfiquero o no, si es muy típico, si sorprende o no, porque no quiero spoilear, después de 3000 páginas no quiero fastidiar a nadie la lectura. Pero bueno, yo pienso que terminó la trilogía, en mi opinión me alegré, porque así Laura podría por fin dedicarse a otros libros, y de hecho en 2007 sacó La Emperatriz de los Etéreos, que en mi opinión es el mejor libro de todos los que he escrito y de los mejores libros de fantasía que he leído en toda mi vida. Es brutal. Este libro es de lo más profundo que he leído nunca. Ya no hablo solo de autores nacionales, sino también internacionales. Como ya la felicitamos ayer cuando le realizamos la entrevista, para nosotros, bueno, y para mí este libro es de lo mejorcito. Sara, ¿tú qué opinas? No, es que os estaba escuchando y claro, digo, ahora es cuando llego yo y digo que a mí tampoco me acabó, o sea, no me llegó a gustar mucho.
Bueno, así tenemos Bueno, el contrapunto. Claro, no Claro, sé, claro. yo recuerdo estar esperando mucho tiempo para leerlo. Hay un nuevo libro de Laura Gallego. Y luego fue como que no acababa de... no sé. Me gustó, No te pero... acabo de llenar. ¿Qué? No te acabo de llenar. No. Ujú. Pero bueno, claro, para Eh, gustos... Para gusto los colores, pero ya decimos que a mí por lo menos me pareció súper profundo, súper metafórico y creo que nos comentó Laura que a mucha gente no le gustó porque le pareció que no contaba tanto como podría y sin embargo es porque precisamente no lo veían con la visión crítica necesaria. A ti en cambio es diferente, a ti simplemente que no te llenó del todo lo que contaba, ¿no? Yo creo que fue que tras estar mucho tiempo sin leer nada de ella, lo cogí con muchas expectativas y claro, cuando vas con muchas expectativas a leer algo, luego pues puedes caer en lo que me pasó a mí, que no sé, esperabas algo mucho más y luego te pareció poquito, pero bueno. ¿De qué tratas, Marta? Pues la historia comienza con una mujer contándoles un cuento a unos niños. Se llama Nuba y la historia que narra es la de una emperatriz que vive en el reino etéreo, donde no hace falta comer, beber, no se siente cansancio, sueño, todo parece perfecto ante los ojos de aquellos niños. Pero Vipa, una niña que solo confía en lo que puede ver, un poco suspicaz, no cree en ello. Si no comes nada, te mueres, es la respuesta de la niña. Con esto ya era la mujer que había perdido a su marido años atrás y se había ido en busca de ese palacio de la emperatriz y no había vuelto, dejándola sola con su hijo Aer. Este niño sale en su defensa y protege a su madre con las palabras de Vipa. Discuten y no se hablan durante mucho tiempo. Bueno, pues este libro más o menos comienza con la escapada del pueblo de Aer. Ellos viven en una especie de ciudad subterránea en un país en el que todo está cubierto de nieve y prácticamente no pueden encontrar comida, es muy difícil, los recursos son limitados y salen muy poco a la superficie. Y Aer se aventura a escaparse y a irse en busca de esta emperatriz donde todo es magnífico y en el lugar donde su padre desapareció. Y Vipa, por su parte, que es súper pragmática, son el idealismo de Aer por un lado y el pragmatismo de Vipa por otro, sale en búsqueda de su compañero. Y es la búsqueda de Vipa a través de un erial desierto de hielo y nieve, en el que se encuentra pues gigantes de hielo, en el que encuentra pues gente extraña a medida que va pasando las fases de su viaje para encontrar a su compañero, a su vecino Aer. Y bueno, pues es que para mí la melancolía que desprende este libro desde la primera página, esa conjunción entre pragmatismo e idealismo, lo de perseguir los sueños, lo de que pues a veces pues es que llegas a la conclusión de que lo que te cuentan o lo que te cuentan que puede ser, que es lo que le pasa a él, a veces puede resultar ser un engaño. Y bueno, ahí lo dejo. Que cada uno lo interprete como quiera. Bueno, pues pasamos a 2008, ya terminando, ya nos ponemos casi al día, y vamos a hablar de Dos velas para el diablo. De este libro yo creo que mejor decir de qué trata y luego opinamos los tres porque yo creo que va a dar que hablar. Bueno, Dos velas para el diablo nos sitúa en medio de la guerra eterna entre ángeles y demonios, y la joven Kat decide ir en busca de los asesinos de su padre Ángel, el ángel. Kat jura que no descansará hasta que descubra quién fue el demonio que mató a su padre. El argumento da un giro de 180 grados cuando Kat descubre de quién es hija. Y el final aquí te dice que nos dejarán sin palabras. Bueno, este no fue mi caso. O sí, me dejó sin palabras, pero no como dice la reseña. Bueno, mejor voy a preguntar primero a Hikari. ¿Qué te pareció el libro? A mí la forma de narrarlo, porque la protagonista parecía que estábamos todo momento en su cabeza, etcétera. No sé, me resultaba un poco cargante ella, Kat. Luego la historia y cómo se desarrolló, incluso el final, me pareció pues, normalito y bastante bien. O sea, no es un libro que diga, oh, lo odio, no puedo... No, me gustó bastante. Pero bueno, bien. Vosotros, es que sé que a vosotros no... A mí no me gustó nada. Cuando digo nada es en plan de que lo estaba leyendo, estaba diciendo no es el peor libro que he leído, pero el peor de Laura Gallego desde luego, y eso no espero que siga siendo así por toda su vida y por toda la mía. Me pareció un libro que primero que a la protagonista no lo soportaba, ni yo ni casi nadie de quien he oído. Sí, en eso coincido, la protagonista no... Sí, además me pareció un libro muy
como si no se hubiera... yo no voy a decir que Laura no se esforzó lo suficiente para escribir este libro, porque quizá era su ¿cómo decirlo? Su objetivo, hacer un libro distinto y más facilito, y que no tuviera mucha complicación, y que fuera quizá incluso más personal desde el punto de vista del personaje. Pero si a la personaje está totalmente basado todo según lo que dice ese personaje, lo que piensa, y no lo soportas, es que este libro se me hizo muy... Además que me parecía que el argumento avanzaba en direcciones bastante risibles. No sé, este libro, sinceramente, me parece malo, pero muy malo. No lo recomiendo, sinceramente. Así lo digo. Y comparado con otros libros como La Emperatriz de los Etéreos, es que... si es la misma autora es porque estás bien escrito. Porque bien escrito está. Pero aparte de eso, el argumento... Puf. Lo siento mucho, pero seguro que hay gente que es su favorito. De hecho, en la Magicón salió algún... Sí, una chica que comentó que era su favorito. Sí, y es posible, sí, a lo mejor a la gente de 13 a 14 años o a la gente de la edad que sea le puede parecer favorito. En mi opinión, no fue mi favorito, ni muchísimo menos. Bueno, yo pienso que un libro malo no es, porque tiene un buen dominio del lenguaje, como ha sabido demostrar durante toda su carrera. Y he leído libros en los que tienen 3 faltas de ortografía desde la primera página, no tiene puntos y comas, y el autor pues es bastante que no llega a las expectativas. No se puede decir que sea un libro malo, pues porque el dominio del lenguaje es bueno. Yo creo que el problema es que lo leí después de haber leído La Emperatriz de los Etéreos, que para mí fue muy profundo, y de repente me sitúan en la cabeza de una niña, que es Kat, que es insoportable. Y que es tonta, es que se puede decir que es tonta. Lo siento para quien le guste el libro. Y entonces, ¿qué pasa? Que se te hace pesado, le acabas cogiendo manía porque estás todo el rato dentro de su cabeza. Pero bueno, después la trama, pues entre que el demonio que aparece es un personaje más carismático y que, bueno, tiene así amoríos de por medio y tiene tramas y tal, pues te puedes pasar un buen rato leyéndolo. El principal problema es la protagonista. En ese sentido tienes razón. Quizá el libro malo no es, pero argumento malo, en mi opinión, sí. Sí, tiene un personaje carismático, porque Laura Gallego siempre tiene personajes carismáticos. Está bien escrito porque Laura Gallego siempre escribe bien. Pero lo que es el argumento, en mi opinión, Laura Gallego está muy por encima de historias como esta. Y lo ha demostrado y lo seguirá demostrando, y estoy seguro de ello. Esa es mi opinión. No sé si Hikari estará de acuerdo con ella. Porque a ella le gustó también. Bueno, no, lo que he comentado antes, el libro ni me defraudó ni nada, lo leí, pasé un muy buen rato leyéndolo. Simplemente eso, la protagonista, que no acabé de encajar con ella. Pero vamos, en cuanto al final y el desarrollo, yo no tengo ningún problema, a mí este libro me gusta. O sea, es que... Pues ya sabéis, leerlo, porque así... Y si tenéis alguna opinión o algo, contactar con nosotros y decírnosla, porque yo de hecho tengo pensado volver a leérmelo, porque quizás, como cuenta Marta, o sea, en un futuro sí, porque quiero saber si de verdad me pareció tan malo en el argumento, etcétera, o fue porque después de La Emperatriz de los Etéreos cualquier cosa me hubiera parecido mala, porque a mí La Emperatriz de los Etéreos me tiene enamorado. Vamos, sí, se podría decir. Bien, en 2009 tenemos el primer libro de Saga de las Goleadoras, que yo esa saga no la vamos a comentar aquí porque ni la he leído ni la voy a leer porque es infantil, lo siento mucho. Bueno, igual Hikari sabe algo de ella. No la he leído, iba a ser una serie de televisión, no sé si finalmente ha podido serlo, unos dibujos animados, pero la verdad es que no tengo ningún ejemplar, o sea que tampoco podría comentar en profundidad ni de qué trata ni qué puede parecerme. Bueno, pues en 2009 sacó 4 libros, tres libros o cómics, o no sé cómo sabría definirlo, de Saga de las Goleadoras. Y también sacó la secuela de Alas de Fuego, que se llama Alas Negras. Bueno, no sé si decir de qué trata, porque la verdad es que si es secuela mejor no decir. Es que a lo mejor hay algún spoiler, entonces no sé hasta qué punto. ¿Pero qué te pareció, Sara? O Hikari, mejor. Llámame como quieras. Pues me gustó bastante, porque es como lo que he comentado antes, que tú acabas de leer el primero y dices, bueno, no podría haber segunda parte, pues bueno, el final no está mal. Y cuando te cuentan que va a haber una segunda parte, tú piensas, ¿y esto va a estar a la altura? O sea, no será rizar ya demasiado el rizo, pero no, yo creo que consiguió hacer un libro bastante bueno, con el que pasas un buen rato y además, no sé, me gustó bastante todo. Incluso cómo acabó y no sé, yo sé que recomiendo que si podéis leáis los dos.
pues ya sabéis, leer el Alas de Fuego y Alas Negras. Luego ya entramos en una fase en la que Laura Gallego, quizá también un poquitín abrumada de tanto éxito que tuvo en Menos de Dune, y también que necesitaba tiempo para sí misma, para descansar y para terminar su tesis. Se tomó un periodo de descanso de un par de añitos y en 2010 sacó 3 libros de Sara y las Oradoras. Y luego ya el próximo estamos hablando de Donde los árboles cantan, que ha salido el pasado 14 de octubre. Bueno, vamos a decir de qué trata y luego a ver qué opina Marta de esto. Pues es... vale, todavía no es reseña. Bueno, pues trata básicamente de que hay en el mundo de Nortia, bueno, el país de Nortia, hay una guerra y los bárbaros bajan y pues al principio destruyen todo el reino de la civilización hasta ahora conocida de los reyes de Nortia. Y nada, los bárbaros se hacen con el poder, cogen a las hijas de los nobles y las casan otra vez con los de su propio pueblo para así continuar con la raza de los bárbaros durante generaciones y que ellos acaben dominando el pueblo al engendrar vástagos de estas jóvenes. Y la protagonista es Viana, una joven que en principio le habían prometido con Robian, un caballero guapo, apuesto, que se conocen desde niños, están enamorados y toda esa historia. De repente se ve casada con un bárbaro bruto, feo y gigante. Y bueno, es como la historia es de cómo consigue escapar, de cómo vive recluida en el bosque con una resistencia que se forma y de cómo conoce a Uri, que es un ser muy especial. Y bueno, es un libro de fantasía muy bonito que apela a la naturaleza y de autosuperación, y más que de típico de caballeros y princesas, pues son las princesas las que van al rescate de los caballeros. Esperemos que no hayamos spoileado de más. Yo creo que ha sido una especie de pequeño resumen de qué trata el libro. Y bueno, ¿de qué te pareció el libro, Marta? Pues las 2 primeras partes, o sea, lo que es la primera parte me pareció pues un poquito lineal, un poquito pues lo de siempre, pueblos invasores, la princesa que está muy pava, que solo piensa en su amado, no su caballero, no sé qué es lo que le han enseñado a ella realmente. Y después cuando ya empieza a espabilarse pues empieza a ser más emocionante. Para mí el punto álgido del libro es cuando conoce a Uri, que de hecho Laura lo ha separado en 2 partes el libro, y que es más de fantasía, y entra más en el género de la fantasía. Para mí a partir de ahí es cuando el libro empieza a tomar mucha calidad y va creciendo y llega hasta un final que para mí es sublime, que ha terminado el libro de la mejor forma que podía haber acabado este libro, y de hecho es uno de los finales más originales y más buenos, más bonitos y más románticos que he leído desde hace muchos años. Y encima utiliza la metaliteratura para acabarlo como creando un ciclo dentro del propio libro. No sé, me parece precioso este final. ¿Mejor que La Emperatriz de los Etéreos? Diferente, es que no les puedo comparar. La Emperatriz de los Etéreos lo vi mucho más metafórico y este mucho más claro, pero más romántico, más bonito. Muy bien, pues recomendamos a todos nuestros oyentes que se compren el libro, porque yo mismo me lo voy a comprar y me lo voy a leer seguro. Y también podéis leer la reseña en Hello Freaky, escrita por una de nuestras colaboradoras, y que también podéis ver pues qué nota le ha puesto y qué opina de todo esto. Sara, Hikari, ¿tú tienes pensado leer este libro dentro de poco? Sí, de hecho lo tengo comprado porque no sé si lo sabéis, SM sacó una promoción. Si tú comprabas el libro, enviabas el ticket, ellos te enviaban a ti una bandolera de Donde los árboles cantan. Ah, sí. Entonces pues nada, fui corriendo, compré el libro, tengo la bandolera, tengo el libro. Y estuve en la presentación que hizo Laura el 5 de noviembre en el auditorio del Jardín Botánico y no conseguí que me firmara el libro porque solo hace una firma por persona, y como gané el póster del libro en un concurso, llevé el póster porque me hacía más ilusión tenerlo firmado. Entonces, si queréis os cuento un poco cómo fue la presentación. Sí. Pues básicamente la presentación duró poco más de 1 hora porque... luego el encargado tuvo que cerrar el turno de preguntas porque faltaba toda la gente por firmar y el auditorio tenía que cerrar, entonces al final fue un poco precipitado todo,
Pero bueno, comenzó la presentación con un vídeo muy emotivo donde se hacía referencia a todos los libros publicados por Laura. Era una sucesión de imágenes con la voz de ella de fondo hablando sobre lo que para ella había significado todo esto. Luego hubo una presentación de mano de Gemma Yuc, que es profesora de la Universidad de Valencia, y ella se preparó una serie de folios con comentarios extraídos de blogs, de páginas de internet, del foro, de Twitter, comentarios de todos los fans, desde que se había dado la noticia de que se iba a publicar el libro hasta que se había publicado, luego de reseñas. O sea, era como no sé cómo expresarlo, como muy ¿Como actual. una red social en vivo? ¿Qué? Como una red social en vivo. Sí, es que es como ahora todo se vive en las redes sociales, pues era como revivir todo lo que había sido Donde los árboles cantan, desde su inicio hasta que se había publicado, por los fans en las redes sociales. Entonces habían comentarios, pues algunos muy graciosos, otros muy emotivos, y la verdad es que estuvo bastante bien la presentación. Luego Laura habló un poco, pues un poco también sin spoilers, porque claro, no todos nos habíamos leído el libro. Entonces estuvo hablando un ratito, luego abrió un turno de preguntas, hubieron preguntas interesantes, otras un poco pues más de lo mismo. ¿Va a haber cuarta parte de Memorias de Idún? Pues no, esa pregunta ya está más que contestada, pero estuvo bastante bien. ¿Y dónde fue? ¿Y qué día? Fue el 5 de noviembre en el auditorio del Jardín Botánico. Y bueno, si queréis luego os puedo pasar un enlace de una crónica que realicé yo en mi página, y tengo algunas fotos también por si queréis ponerlas, o sea que... Pues ya sabéis, si queréis saber más acerca de este evento y de la crónica, podéis entrar ahora mismo, cuando lo escuchéis, en eltorreondejica.blogspot.com. Bueno, ya hemos dicho todos los libros que ha publicado, vamos a mencionar un poquitín qué va a publicar. Y va a publicar Mago por casualidad en marzo de 2012. Este libro es un libro que especialmente a mí me hace mucha ilusión, porque va a ser un libro de fantasía con humor. Y yo tengo pensado en un futuro escribir sobre esta mezcla de géneros, y la verdad es que estoy muy entusiasmado en que lo publique y en que por fin se empiece a tratar bien estos dos géneros, incluso si están unidos, porque una escritora del calibre de Laura Gallego lo haya escrito. Marta, ¿tú vas a decir de qué trata mismo o lo digo yo? Dilo tú. Ratón es el típico chico que trabaja en la típica posada del típico reino fantástico, con sus caballeros típicos, sus hechiceros típicos y sus tipiquísimos dragones. Un día un accidente con un objeto mágico le otorga los grandes poderes del famoso mago Calderaus, unos poderes que no sabe usar. El problema es que Calderaus, ahora convertido en cuervo, no se detendrá hasta recuperar lo que es suyo, y Ratón deseará no haberlo conocido nunca. Los dos iniciarán un delirante viaje en el que conocerán a toda una serie de personajes extravagantes y vivirán una serie de locas aventuras repletas de humor. Esta novela la escribió en el año 2000, pero la envió en el concurso y no ganó, y quedó olvidado en un cajón hasta ahora. De hecho, todo esto lo cuenta en la entrevista que luego podréis escuchar. Tras una revisión a fondo, la editorial Pruño ha decidido publicarla en la colección Altamar, dirigida a lectores entre 8 y 10 años. Está prevista que salga pues en marzo de 2012. Sí, vale, va a ser de entre 8 y 10 años, va a ser infantil, pero aún así yo pienso que si va a ser de un fantasía de humor, yo creo que va a hacer gracia a cualquier persona. El humor no tiene edades, ¿no? Yo creo que puede resultar interesante ver esta nueva faceta, a ver qué tal queda. Sí, yo estoy con muchas ganas de que salga y de leerlo y ver qué tal. Bueno, ya para acabar, explicar un poquitín los proyectos que va a tener. Tiene un proyecto llamado Storm, que va a ser fantasía inventada en la actualidad. Uno llamado Mandala, que va a ser fantasía, pero sin criaturas mágicas. Ole. Proyecto El Tanin, que es fantasía más clásica. Proyecto Al-Nilam, que va a ser fantasía con un toque prehistórico. Proyecto Saratspia, fantasía ambientada en el siglo XIX. Proyecto Cam, un cuento de hadas. Proyecto Rasal Hage, otra historia de vampiros. Proyecto Alfard, fantasía ambientada en la actualidad. Proyecto Nebula, fantasía terror ambientada en la actualidad. Proyecto Asterion, por fin, mi proyecto de ciencia ficción, por fin, todo el mundo lo secunda, por fin. Proyecto Ara, fantasía. Y Proyecto Aldous, también fantasía. Y nada, ya vamos a dar paso a la entrevista de Laura Gallego que hicimos en el Hispacón de este año, en el Imagicón, en Mislata, el día 11 de noviembre. Y espero que lo disfrutéis mucho porque vais a averiguar muchísimas cosas que pienso que van a ser muy interesantes.
Así que adelante con la entrevista. Nos encontramos en el Magicón de Mislata 2011 junto a una de las escritoras más reputadas del panorama español, Laura Gallego. Quizá la conozcáis por libros como La Emperatriz de los Etéreos, Finis Mundi o la trilogía de Memorias Bidún. Ha ganado el premio Barco de Vapor, nada más y nada menos que 2 veces. Y ahora tenemos con nosotros para responder unas cuantas preguntas. Laura, muchas gracias por estar aquí. Hola, encantada de saludaros. Empezaré con preguntas un poco generales para explicar un poco a nuestros oyentes, pues y que nos des tú un poco una imagen de lo que tú piensas de la literatura y de lo que piensas en un futuro. Desde 1999, cuando publicaste tu primer libro, Finis Mundi, han pasado 12 años. 12 años en los que presumiblemente tu vida ha dado un giro de 180 grados. ¿Crees que ha merecido la pena haber escogido este camino para tu vida? Yo pienso que sí, sobre todo porque lo que antes era mi hobby ahora es mi profesión, ¿no? Y es bonito poder decir que te puedes pasar todo un día, por ejemplo, escribiendo o una noche o lo que sea, y dedicar tu tiempo a lo que realmente te gusta sin remordimientos, sin pensar, ahora tendría que estar estudiando, tendría que estar trabajando, tendría que estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, sobre todo es la posibilidad de poder dedicarme a lo que a mí me gusta desde siempre, que es escribir. ¿Y se puede vivir de esto? Esto es, como todo es relativo, depende sobre todo del número de lectores que tengas. Si te lee mucha gente se puede vivir de esto, si no te lee mucha gente, no tienes mucha obra publicada, pues entonces no. Yo cuando empecé pues no podía vivir de esto y a pesar de que mis libros se vendían bien, pero hasta pasados 3 o 4 años de haber empezado a publicar con premios y todo y con una actividad bastante intensa no pude empezar realmente a vivir de la literatura. Hay gente que tarda más y hay gente que tarda menos, pero cuesta. Siempre se ha asegurado que los escritores rara vez consiguen provocar un efecto mediático como lo hacen los actores o los músicos. Sin embargo, tú has conseguido provocar cierto fenómeno fan y un movimiento literario como pocas veces había visto antes en España. ¿Es algo que siempre quisiste conseguir? ¿Algo que incluso buscaste o vino por sorpresa? Vino totalmente por sorpresa. Yo cuando empecé a escribir, a mí me decían que ser escritor era muy difícil, que era muy difícil publicar y todavía más poder vivir de la literatura. Entonces, el hecho de que hubiera gente que le gustaran mis libros, incluso que, no sé, que se produjera un cierto fenómeno fan, es algo que ni se me pasó por la cabeza, porque es que en realidad, cuando yo empecé a escribir, los autores a los que yo admiraba, pues ni siquiera sabía cómo eran, no existía no estaban tan cercanos, no sé, quizá no, a lo mejor no sé si en Estados Unidos sucedía esto, pero por lo menos en España no. Entonces, yo siempre pensé en los lectores como lo era yo misma, ¿no? Simplemente gente que leía los libros pero que no tenían absolutamente ningún tipo de contacto con el autor. Entonces, cuando empecé a ir primero que me sorprendió que desde la editorial me propusieran ir a dar charlas en colegios. Ese fue el primer contacto con lectores que yo tuve. Y después me sorprendió que gustaran mis libros en colegios, pero es que luego ya a raíz de la trilogía de Memorias Bidún y todo eso me sorprendió que hubiera gente que hiciera tantas horas de cola para que yo les firmara libros. Eso es una cosa que vamos, mi sueño era simplemente poder publicar libros y ser escritora, y lo veía tan difícil que nunca me atreví a soñar con nada más. ¿Y dicha atención mediática y de fans la catalogarías como algo bueno, malo o gris con matices? Como en todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo sé que es bueno para que los libros se conozcan, el tema de, por ejemplo, de los medios es bueno para que los libros se conozcan, para que, bueno, pues darse a conocer entre los lectores, pero yo soy una persona muy tímida. A mí me gustaría estar encerrada en mi casa escribiendo, ¿no? Y no salir tanto en la prensa, porque es una cosa que a mí me resulta hasta violenta, ¿no? Y sin embargo yo sé que son cosas pues que son necesarias para la promoción y todo eso. Intento un poco no sé, que no se desmadre, que no se desborde. Pero por un lado están lo que quiere la editorial y por otro lado está lo que quiero yo, y a veces nuestros intereses coinciden y otras veces hasta cierto punto. El tema de los lectores es diferente. Yo disfruto mucho en los encuentros con lectores. Lo que pasa es que cada vez son más. Entonces el único problema que yo encuentro es que no los puedo atender a todos como a mí me gustaría. Antes podía ir a encuentros con lectores y estar con ellos y firmar todos los libros que traían y hablar con ellos y daba tiempo a todo. Pero ahora cada vez son más y es mucho más difícil y la gente se pone más nerviosa porque hay más gente en la cola, porque no da tiempo a todo, porque no todo el mundo puede llegar a mí como les gustaría. Entonces eso es un poco más complicado. Yo hago lo que puedo, pero no llego a más realmente. ¿Te gustaría que en un futuro dicha atención menguara y se convirtiera en algo más parecido a la fama de los demás escritores españoles?
Y es que realmente estamos insistiendo mucho en el tema de la fama, pero no es una cosa que a mí me preocupe, ni que yo busque. Yo lo único que pretendo en el futuro es seguir escribiendo, seguir haciéndolo lo mejor posible y que mis libros sigan encontrando sus lectores, más o menos. Realmente me da igual. Lo importante es pues que haya alguien al otro lado. Y ya está. Claro. Y una última pregunta al tema. ¿Se te ha llegado a describir como la Rowling española? ¿Qué opinas? Yo siempre digo que la gente que dice eso o no ha leído a Rowling, o no me ha leído ahí, ni o no nos ha leído a ninguna de las dos. Entonces, yo pienso que en su momento pues estuvo el fenómeno de Harry Potter, y cuando yo empecé a ser más conocida por la trilogía de Memorias de Dune, pues la gente estableció comparaciones, pero yo creo que literalmente hablando, pues las dos somos mujeres, escribimos fantasía y nos leen jóvenes, punto. Lo mismo se podría decir de Cornelia Funke, se podría decir de Diana Wynne-Jones. Bueno, a Cornelia Funke la llama la ruina alemana. Esto ya es es como decir, no hay amplitud de miras, nadie ha leído nada más. O sea, la literatura fantástica juvenil existe, no solamente se reduce a Harry Potter, ¿no? Entonces normalmente la gente que hace ese tipo de comparaciones son los que la única referencia que tienen de literatura fantástica juvenil es Harry Potter, que es una gran referencia, pero es que hay mucho más detrás, hay muchos autores, hay muchos, y cada uno pues tiene sus características y sus lectores y su imaginario y sus libros, y cada uno es cada uno. Pues ya sabéis, os invitamos a conocer a ambas escritoras antes de oír diferentes comparaciones entre ellas. Pasando a los libros que ha escrito Laura Gallego, todos tus libros tienen una temática infantil o juvenil y casi siempre dentro del género fantástico. ¿Te has planteado probar otro género o incluso otro rango de edad? Pues a ver, ya he escrito cosas juveniles, ya he escrito cosas más realistas. Tengo una serie que se llama Salas Voladoras, que va sobre unas chicas que juegan a fútbol, o sea que sí que he probado otras cosas. Y la mayor parte de las cosas que yo escribo son juveniles, pero yo no me lo planteo así, yo simplemente escribo lo que a mí me gusta. Y luego resulta que conecto especialmente bien con los jóvenes lectores, algo de lo cual estoy muy satisfecha, pero no es una cosa. Yo cuando me siento a escribir no pienso voy a escribir un libro para gente de 14 o 15 años, o para gente de 30, o para gente... No, simplemente escribo para quien lo quiera leer. Y entonces en ese sentido no veo necesidad de pensar ahora, bueno, pues voy a intentar cambiar mi forma de escribir para que me lea o gente de otra edad, ¿no? Porque es que realmente, y yo no prohíbo a nadie que lea mis libros, no impido a gente a gente adulta que los lea, y de hecho hay adultos que los leen y los disfrutan. Entonces no veo la necesidad de cambiar. Lo importante es, sobre todo, pienso seguir escribiendo lo que yo llevo dentro y disfrutar con lo que hago. Hablando de géneros, ¿qué obras y autores o autores te han inspirado más? Pues yo creo que todo lo que leemos, incluso lo que no nos gusta, nos enseña y nos ayuda a madurar como personas y como escritores, ¿no? Entonces, yo es que he leído mucha literatura fantástica y ciencia ficción. Y claro, a veces digo, es que citar unos autores o más o menos sería un poco hacer un feo a todos los demás, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pienso que quizá los que más nos marcan son los que leemos cuando somos jóvenes. Mi libro favorito por encima de todos los demás es El Excelente Interminable, de Michael Ende. Entonces yo pienso que si tengo alguna influencia tiene que ser de ahí, porque es que es un libro que he leído como por lo menos 20 veces. Y en su época también me gustaron mucho los libros de Margaret Weis y Tracy Hickman. Eran mis autores favoritos. También tuve una etapa Tolkien en mi juventud y bueno, es que he seguido leyendo todo lo que ha cabido en mis manos. Si tuvieras que elegir uno y solo uno de tus libros como el que más disfrutaste escribiendo, ¿cuál elegirías? Yo diría que Memorias de Dune. Podría haberlo disfrutado más porque tuve problemas con el tema de los plazos de entrega y todo eso, y hubo cierta presión y tuve que digamos que hacer un sobreesfuerzo para poder terminarlo a tiempo, pero era la historia que quería escribir desde hacía muchísimo tiempo. Entonces el hecho de poder escribirla y poder dar vida a mis personajes después de tanto tiempo digamos que desarrollándolos en mi imaginación fue algo que la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Seguramente nos escucha más de un oyente que sueña con ser un escritor consagrado como tú algún día. ¿Tienes algún consejo para ellos? Que lean y que escriban. Es que no hay más. O sea, yo siempre digo que cuanto más escribes, mejor lo harás. Entonces, es una cuestión, no pienso que sea una cuestión de talento, sino sobre todo de vocación. Si te gusta escribir, simplemente escribes. Escribes, no importa si te leen, si no te leen, si te publican, si no te publican, simplemente escribes. Ya vas a escribir, pues llega un momento en que vas haciéndolo mejor hasta que encuentras tu hueco. Yo el primer libro que publiqué tenía 21 años, pero era mi libro número 14. Los 3 anteriores no vieron la luz.
Y claro, hay gente que me pregunta, ¿y no te rendiste? Es que no es una cuestión de rendirse o no. Yo, de hecho, había llegado a aceptar que nunca llegaría a ser escritora ni a publicar, pero escribo porque me gusta. Y eso es lo que me hacía seguir escribiendo, y ya que seguía escribiendo, pues se me van dando cosas, editores y concursos. Entonces, yo pienso que consiste, si quieres escribir, simplemente escribe. Busca tiempo donde sea, pero sigue haciéndolo y bueno, con el tiempo. Bien, dando paso al libro que estás presentando hoy aquí en la Mexicón, donde los árboles cantan, voy a dejar a que sea mi compañera Marta quien te siga entrevistando sobre ello. Pues yo tengo una primera pregunta, que es ¿cómo se te ocurrió dar el salto al género de caballerías? Dar el salto al género de caballerías. Realmente no es la primera vez. En primer lugar, Donde los árboles cantan no es exactamente un libro de caballerías. Es una novela de aventuras que tiene toques de la novela de caballerías, pero yo no lo definiría una novela de caballerías porque, bueno, realmente la protagonista ni siquiera se comporta como un caballero, ¿no? Entonces, no sé, tiene un poco... pero yo ya había escrito libros ambientados en la Edad Media, de ese estilo, por ejemplo Finismundi o Mandrágora, ¿no? Y en cuanto a la novela de caballerías, es que es el tema de mi tesis doctoral. Entonces, pues, trabajando en mi tesis doctoral, hubo una serie de episodios que a mí me llaman la atención por cómo se contaban, y pensé que estaría bien incluirlos en una novela de aventuras, una novela de fantasía, y bueno, pues así fue como surgió un poco la historia. A simple vista podemos observar que el título de cada capítulo resume brevemente lo que va a suceder en el mismo, al más puro estilo del Quijote. ¿Por qué has usado este estilo para bautizar los capítulos de Donde los árboles cantan? Bueno, es el estilo del Quijote, pero es el estilo de los libros de caballerías y el estilo de toda la narrativa medieval, prácticamente. Era una especie de... un poco una técnica de marketing, ¿no? Para llamar la atención de los lectores sobre lo que iba a suceder a continuación y crearles intriga. Y eso lo hacían mucho en la literatura medieval, y como es un libro que se ambienta en la Edad Media, pues me pareció simpático hacerlo así. Como un guiño, ¿no? Sí, exacto. Cierto que la novela, al principio, pues parece el típico libro de caballeros y princesas, pero pronto comprobamos que el apuesto Robian, el amado de la protagonista, es de todo menos lo que se podía esperar de un caballero. Los que deberían de ser héroes no son héroes, sino que simplemente son personas que a menudo valoran más su vida que su honor, al contrario que en los típicos libros pues de caballerías que solemos leer. Háblanos un poco acerca de a qué se debe esto. Pues, a ver, yo siempre intento hacer personajes que sean humanos. Y entonces, en ese sentido, si uno lee los libros de caballerías, los protagonistas son de todo menos humanos. O sea, parecen superhéroes disfrazados de caballeros, es así. Entonces ellos nunca tienen dudas, sufren mucho por amor, es así, todos ellos, pero la mayoría tienen muy claro lo que tienen que hacer siempre, sobre todo los protagonistas, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que posiblemente los libros de caballeros de la época muchas veces tampoco han puesto a los caballeros en una situación de decir, vale, tengo que elegir entre mi honor y la vida de la persona amada, que es lo que hago, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay un personaje de los libros de caballerías que es de Lanzarote del Lago, que es en la primera aparición que tiene en El caballero de la carreta, que es una novelita del siglo XII. Secuestran a la reina Ginebra en esa novela, y él, que está enamorado de la reina, pues parte en su búsqueda. Se encuentra con un personaje grotesco, un enano, que le dice, si subes a esta carreta, yo te conduciré hasta donde está la reina Ginebra, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que subir a la carreta implica que va a perder su honor totalmente, porque solamente los criminales y los condenados los llevaban en carretas. Pero él sube a la carreta y pierde su honor en ese sentido por amor a la reina Ginebra. De hecho, duda un momento, y luego la reina Ginebra le achacará esa vacilación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por un lado, sí, el honor está por ahí, pero para los caballeros el amor tiene que ser lo primero. Y sigue siendo inhumano. Siguen siendo personajes muy perfectos, ¿no? Y incluso no pueden tener ese momento de vacilación porque entonces todo les sale mal. Pero en este caso, por ejemplo, Robian se encuentra con una disyuntiva muy dura, ¿no? Y es que no se trata solamente de salvar su vida, sino que es que tiene que proteger a su familia. Entonces, si tiene que elegir, por ejemplo, en ese momento tiene que elegir entre su amada y su hermana pequeña. Y su madre también. Entonces, claro, si se para a pensar, ¿a quién quiero ver casada con un bárbaro? A la chica a la que quiero, a mi hermana pequeña, que es que tiene 6 años.
Entonces es muy duro, no es tan fácil como parece. Entonces, claro, yo sé que el personaje de Robian es un personaje que tiene muchos matices. Habrá gente que diga que es un cobarde y habrá gente que diga, no, es que yo entiendo su opción. Y a mí me parecía interesante que ese personaje no fuera simplemente un traidor o un cobarde, sino que tuviera sus motivaciones detrás. Y hay gente que lo entiende y gente que no. Y eso pienso que lo hace más humano y lo hace también más interesante. Hay un punto en la novela en el que Viana, la protagonista, finge estar encinta mediante una infusión que le proporciona Dorea, su nodriza, y evita el periodo mediante un brebaje que ésta le da. En otra escena se muestra cómo su amiga Belicia ha tomado raíz de doncella para evitar quedarse embarazada. ¿Hay alguna documentación médica de la época al respecto? Pues, a ver, hay que tener en cuenta que esto es una novela de fantasía, ambientada en un mundo medieval y todo eso, pero el reino es imaginario, entonces hay muchas... A ver, hay plantas evidentemente que yo me las he inventado, ¿sabes? Pero sí que estoy convencida de que en la época en la época sí que había plantas que la gente tomaba pues para producir abortos, no sé si había alguna así anticonceptiva tan que funcione como esta exactamente, pero vamos, que sí que había plantas abortivas seguro. Se me pareció interesante desde el punto de vista médico, pues saber esta curiosidad. El mentor de Viana, Lobo, cada vez cuenta una historia acerca de cómo perdió su oreja con el objetivo de aleccionar a la joven. ¿Cómo se te ocurrió este aspecto del carácter de Lobo y cómo surgió este personaje tan carismático? Pues, a ver, hay que tener en cuenta que si Viana tiene que pasar de ser una doncellita a ser la heroína de la historia, tiene que tener un mentor, ¿no? Alguien que le enseñe. Entonces, ¿qué pasa? Que esta figura, la del mentor, es muy típica de las novelas, de aventuras, de fantasía. Y entonces, pues, para que no fuera siempre lo típico, tienes que darle una historia y un carácter especial, ¿no? Para que él tenga peso propio más allá de su función dentro del relato. Entonces, en principio tiene que llamar la atención físicamente. Y entonces, pues, hablándolo con mi pareja, porque hay mucho de Lobo hay mucho de mi novio en Lobo, no porque esté inspirado en él, sino porque él ha aportado muchas ideas para el desarrollo del personaje, ¿no? Entonces él comentó, podría ser que tuviera algún defecto físico, ¿no?, que llamara la atención desde el principio. Como la cicatriz estaba muy visto, entre los dos dijimos, venga, vale, le falta una oreja. Y entonces, claro, pensando, digo, bueno, pero ¿cómo perdió la oreja? Entonces empezamos a inventarnos historias sobre cómo perdió la oreja. Y entonces él comentó, dice, pues podría ser interesante cada vez contar una historia diferente sobre cómo perdió la oreja. Y dije, ostras, eso está muy bien, ¿no? Porque eso le da un carácter también así, le da también un carácter simpático al personaje, un punto cómico, ¿no? Que eso también, quieras que no, pues solemos tener al típico mentor serio y grave y que es, digamos, la voz de la razón y la voz de la experiencia y la madurez. Digo, pues que tenga un contrapunto cómico estaría bien, ¿no? O sea, así muy socarrón. Y bueno, pues así poco a poco se fue definiendo el personaje. Después, el hecho de convertir a dos exnovios en enemigos mortales, nunca mejor dicho, hace que algunas lectoras puedan sentirse más identificadas con la protagonista, además de que da mucho juego. ¿Cómo se te ocurrió esta relación entre Robian y Viana? Tiene mucho morbo, la verdad es que sí. Hombre, yo la primera idea que tuve para esta historia fue lo que comentaba esto de los libros de caballerías, ¿no? En el libro de caballerías en el que estaba trabajando hay una escena en la que, bueno, pues el héroe y sus amigos conquistan una ciudad y a las doncellas de la ciudad, como parte de los acuerdos de paz, se las reparten, por así decirlo, y se casan con ellas, ¿no? Los caballeros principales invasores se casan con las doncellas de la ciudad. Y ellas se planteaban como que era un gran honor que se les hacía, ¿no? Y claro, eso un poco surgió, digamos, la primera idea para la novela. Pensé, bueno, realmente si esta historia estuviera escrita desde el punto de vista de una mujer, ella se sentiría tan honrada de que la casaran con el enemigo, con alguien a quien no solo no conoce, sino que encima se ha conquistado su ciudad y probablemente pues haya matado en batalla a gente que ella conoce, ¿no? Porque las doncellas obviamente son las hijas, las hermanas de todos los guerreros y todos los caballeros que han salido a la guerra, y entonces todos ellos habrán perdido gente, ¿no? Entonces fue así como surgió la idea de escribir la historia de una doncella que se ve obligada a casarse con el enemigo. Y entonces pensé, claro, obviamente si es una doncella de cierta edad ya estaría comprometida, porque normalmente a las doncellas las comprometían desde muy jovencitas. Entonces, claro, para que la historia tuviera más fuerza, tenía que ser, vale, un matrimonio concertado, pero ella tenía que estar enamorada de él, porque si no,
¿qué más le da? ¿Pasar de un matrimonio concertado a otro? Pues realmente tampoco tiene tanta importancia, porque igualmente se va a casar con un desconocido a quien ella no ama, ¿no? Entonces pensé, vale, pues entonces esta es la idea. A la chica se tiene que casar con el invasor, pero entonces ¿qué pasa con su prometido? Con el chico que ella quería. ¿Muere en la guerra? Sería muy trágico. Pero pensé, es que tiene más morbo que ese rinde al enemigo, ¿no? De alguna manera. Entonces eso, digamos, te da más desarrollo al anterior, porque si empieza con que se muere su prometido y que encima la casan con otros es muy trágico, pero no tiene tanto morbo. Exacto, no da tanto juego. Después, el libro está dividido en 2 partes. ¿Por qué lo has dividido así? ¿Y por qué la segunda parte comienza cuando Viana conoce a Uri? Porque, bueno, en realidad esta historia es un poco como 2 historias entrelazadas, ¿no? Por un lado, hemos hablado de la historia de Viana, pero es que por otro lado yo tenía una idea para otra historia diferente, que es la historia de Uri. Y las 2 historias por separado quedaban cojas. Todavía faltaba piezas que encajar para completar el puzzle y todavía pues había que desarrollarlas más para que fuera una historia y no simplemente una idea, ¿no? Entonces, pues, resulta que surgió la posibilidad de unir las 2 historias. La historia de Viana y la historia de Uri encajaban bastante bien. Y me di cuenta que es que realmente, dado que Uri aparecía en la segunda parte, y la primera se centraba sobre todo en Viana, tenía sentido dividir la historia en 2 partes diferentes, y que una estuviera centrada en Viana y otra estuviera centrada en Uri. Y además que la segunda parte, con la aparición de Uri, da un giro a la historia también, ¿no? Vale que las 2 historias están enmarcadas en una tercera historia, que es la historia de Nortia, del reino donde ellos viven, y que de alguna manera toda la historia que empieza con la invasión de los bárbaros está presente a lo largo de todo el relato. Pero es que el Gran Bosque tiene muchísima más importancia en la segunda parte que en la primera. O sea, por un lado, la primera parte, digamos, tiene más, se desarrolla más en un ambiente de castillos, de caballeros, de más medieval, y el otro en un ambiente más fantástico, exactamente, sí. del bosque. La relación de amor entre Uri y Viana es tan pura que al principio más se asemeja a un amor de tipo maternal que a una relación de atracción. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Me llama la atención que comentes esto porque hay mucha gente que le ha llamado, o sea, que le ha chocado porque imaginaban a Uri como un niño. Aunque yo cuando lo describo al principio se le describe perfectamente como un muchacho de la edad de Viana, incluso se cuando un poco como una mascota. sí, se comporta como un niño porque está aprendiendo a ser humano, ¿no? Entonces, de alguna manera todo este proceso de aprendizaje necesita él mismo una maestra, ¿no? Y esa es Viana, pero eso no significa que él sea un niño interiormente. Lo que pasa es que está aprendiendo una serie de comportamientos que él no, o sea, que él no ha experimentado nunca, ¿no? Pero queda claro desde el principio que hay una atracción. De hecho, cuando Viana lo encuentra desnudo en el río, pues se sonroja y lo tapa porque dice, bueno, tú eres un muchacho, te tienes que vestir porque yo soy una doncella y no puedes... A pesar de que ella está viviendo en el bosque y a muchas veces se comporta así como un brutote, pues cuando ve al muchacho y todo esto, pues vuelve a hacer otra la doncellita tímida y decir, bueno, no es apropiado que estemos tú y yo aquí, así que vístete porque no puedo verte desnudo, ¿no? El decoro, exactamente. Entonces eso, digamos, es una pista que marca un poco la relación que va a haber entre ellos después, ¿no? Obviamente Uri en ese momento, como son tantas sensaciones nuevas, no experimenta lo mismo, ¿no? Porque no solamente, o sea, no se da cuenta de que tiene delante una chica, sino que es que no sabe andar, no sabe comer, hay un montón de cosas que él no sabe hacer. Entonces, las sensaciones que experimenta delante de Viana pues son otras muchas, entre todas las cosas que experimenta. A medida que va aprendiendo las cosas básicas, pues ya va separando las cosas. Dice, vale, estas cosas son cotidianas, estas cosas son diferentes, y esto que siento por Viana es algo distinto, ¿no? Pero Viana sí que es consciente de que choca, bueno, que es que lo ha visto desnudo, entonces como que a ella no le parece un niño, desde luego, ¿no? Luego hay un detalle que me trajo recuerdos, y es cuando Viana le cuenta a Uri cómo su padre se declaró a su madre. Esta escena está inspirada en cómo Tirán Leblanc se declara a Carmesina. Efectivamente, está inspirada en eso, pero es que además el motivo de la declaración a través del espejo es un tópico de la novela medieval y de caballerías. Eso aparece también en otras novelas. Está lleno de... Sí, es un está lleno de guiño guiños, sí. En la novela la evolución de los personajes es impresionante, sobre todo la de Viana, que pasa de ser una doncella inocente y por su educación bastante superficial, a una luchadora y a una heroína. ¿Cómo gestaste en tu cabeza la evolución de la protagonista? Pues yo creo que viene a ser un poco lógico dadas las circunstancias, ¿no? Entonces, es curioso porque cuando empiezas la historia, tenemos a dos doncellas, una es Viana y la otra es Belicia,
Y por el carácter de las dos da la sensación de que Belicia es más echada para adelante, ¿no? O sea, que en algún momento si alguien se tiene que revelar es ella. De hecho, hay un momento dado en que cuando las casan, Diana lo único que hace es estar aterrorizada y llorar, y Belicia le responde malamente a su marido y el otro le da un bofetón como, ay, ¿de tú qué eres, no? Pero de alguna manera ahí hay algo clave en el caso de Diana, y es que Diana tiene a Doria. O sea, tiene una serie de personas que luchan por ella y que se las arreglan para que ella salga adelante. Tiene a Doria, tiene a Lobo, tiene una, digamos... Entonces, esa es la increíble suerte que tiene Diana. O sea, que tiene un espacio ahí para que ella pueda evolucionar, porque no puede cambiar de la noche a la mañana. Belicia lo intenta, pero no puede, ¿no? Está sola. Entonces, claro, uno no cambia de la noche a la mañana. Y de hecho, a mí me gusta la idea de que Diana no fuera la típica heroína rebelde, sino que ella está contenta con su vida. Y entonces cuando tiene que cambiar está cómoda. O sea, no tiene ningún problema con que otras personas decidan por ella y que sean los hombres los que decidan en su mundo, porque dices que yo soy feliz así. O sea, es una vida muy cómoda para mí, no tengo responsabilidades, no tengo que tomar decisiones. Pero claro, cuando de repente llega el cambio, que ella tiene que... se encuentra con la invasión bárbara y tiene que elegir entre, digamos, sucumbir a su destino, rebelarse, pues ella no sabe muy bien cómo hacerlo. Llega un momento en que dice, vale, hago como la reina y me suicidio, ¿no? Antes de permitir que este hombre me toque. No soy capaz. Entonces, si no hubiera llegado Dorea, ella realmente no tendría ahí espacio para poder cambiar. Pero en toda esa etapa que ella está viviendo con el bárbaro, que está un poco con el juego de que sí, que si no, tiene mucho tiempo para pensar y para plantearse su vida como es y cómo era, la traición de Robian y todo esto, y para plantear, yo quiero ser una persona diferente. Entonces eso, digamos, es una evolución que le marca, ¿no? Entonces, cuando luego ella huye y se encuentra con Lobo, y Lobo le dice, no, es que tienes que espabilar porque si no te van a comer viva. Y tienes que aprender a luchar, y tienes que aprender a hacer una serie de cosas. Ella en un momento rechaza esa idea y dice, oye, yo soy una doncella, yo no puedo vestir aquí con mallas y ponerme porque no es propio de damas, ¿no? Entonces dice, oye, bonita, aquí si no luchas por ti misma, nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Gracias a que ella ha estado dándole vueltas a todo esto, pues entonces dice, vale, de acuerdo, lo voy a hacer porque no me queda más remedio, ¿no? Pero a mí me gustaba la idea de que, o sea, normalmente en este tipo de historias siempre ves a un personaje femenino rebelde, ¿no? Que dice, pues yo soy una doncella, pero no me gusta llevar faldas y me gusta vestir de hombre y todo ese tipo de cosas porque no estoy de acuerdo, ¿no? Porque con esta vida yo quiero vivir mi propia vida. Entonces, a mí me parecía este tipo de personajes, yo los he trabajado también. Me parecían un poco típicos también, ¿no? De las novelas de aventuras. Y pensé, bueno, pero es que cuando lees historias de fantasía actuales, da la sensación de que todas las mujeres son así fuertes y decididas, incluso aunque llevan faldas, ¿no? Y todas, digamos, pues están dispuestas a coger una espada. Pero realmente en la Edad Media no era tan así. Y entonces, es curioso porque Diana Wynne Jones en su libro de, ¿cómo es? La guía completa de Fantasilandia, cuando te habla en el apartado de princesas, te dice que hay dos tipos de princesas, la princesa tonta y la princesa pispireta, ¿no? Que es como son los dos modelos. La princesa tonta es muy pava, ¿no? Y es la que siempre está así muy presumida y siempre está suspirando por el caballero más guapo y siempre está, digamos, que hace el rol de princesa, exacto. Y luego está la princesa pispireta, que ella dice así como un poco con humor, la reconocerás porque siempre tiene muchas pecas y siempre le gusta vestir de hombre y ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, es que es verdad, es que son, dices, entonces este tipo de personaje, si lo ves en una novela de aventuras, seguro que va a ser el personaje que en un momento dado pues cogerá una espada y luchará por su honor y todo eso sin esperar a que otro chico la rescate, ¿no? Entonces yo pensé, es que es verdad, por un lado tienes como los dos conceptos, pero a mí me parecía bonito que se le diera a una persona la oportunidad de evolucionar, ¿no? Que no fuera o blanco o negro, exactamente. Entonces en este caso Diana pues evoluciona porque no tiene más remedio, tiene que aprender. Y a mí me gusta eso, que la idea de que puedes tener un personaje que deja que todo el mundo haga las cosas por ella, tienes otro personaje que quiere tomar las riendas de su propia vida desde el principio, y puedes tener un personaje que me parece mucho más complejo en ese sentido, que pasa de dejar que la gente decida por ella a decidir tomar las riendas de su propia vida. Y eso es duro porque incluso Diana, cuando empieza a tomar decisiones, mete la pata muchas veces. Dice, bueno, es que yo quiero hacer esto una detrás de otra, pero es que eso forma parte del proceso de madurar. Y yo pienso que es bonito que sea así. Sí, la verdad que sí, muy original. Luego, el libro, pues vemos que está lleno de vueltas de tuerca e ironías del destino. Con tanto giro de la trama, me pregunto si el modo que tuviste de escribir la novela
fue con un argumento premeditado ya desde antes o simplemente te pusiste a dar vida a los personajes y a escribir dando giros a la trama? No, que va. Está todo pensado desde el principio hasta el final. Yo nunca improviso. Nunca improviso porque eso no me parece serio. Es como empezar a construir una casa sin planos. Bueno, no sé, no, porque, a ver, tanto como eso no, hay gente que escribe fanfiction y no los improvisa. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que tampoco es cuestión de eso, son maneras de trabajar. Hay gente que prefiere dejarse llevar por su inspiración, según, y entonces simplemente va escribiendo a medida de lo que se le va ocurriendo. Pero claro, es que yo solo veo más inconvenientes que ventajas. El inconveniente número 1 es que es muy fácil que si vas improvisando que te quedes en blanco a mitad y no sepas cómo continuar. Inconveniente número 2, que a lo mejor se te puede ocurrir una gran idea a mitad de novela, pero si no la has anticipado antes queda forzado. Esa gran idea la tienes que haber tenido antes de empezar a escribir. Inconveniente número 3, que muchas novelas escritas de esta manera empiezan muy fuerte y luego se van desinflando conforme vas avanzando, porque es que la historia tiene que ir hacia arriba, hacia el final, y el final tiene que ser, digamos, lo más trabajado, digamos que toda la historia tiene que confluir hacia el final. Si tú vas improvisando, lo que tienes pensado, muy pensado, es el principio. Entonces, claro, es fácil que simplemente, si empiezas a escribir, tienes muy claro el principio, pero luego te vas dejando de ver, te vas dejando llevar, y lo único que haces es tirar del hilo, pero no vas construyendo. Entonces, no sé, yo prefiero tenerlo todo muy desarrollado desde el principio, porque así ya, si tengo el esquema, sé dónde la trama no funciona y lo puedo corregir antes de empezar a escribir. Puedes ir dando pistas a medida que Exacto. Hablando del final, te tengo que felicitar por el final que has hecho. En mi opinión es uno de los mejores finales que he leído en mucho tiempo y creo que no podrías haberle dado una mejor conclusión a la novela. Sin hacer spoilers, para los que todavía no lo hayan leído, ¿qué nos puedes decir acerca de él? Pues es un final que efectivamente que estaba pensado desde el principio que iba a ser así, pero estaba pensado desde el principio que iba a ser así, y además yo quería que fuera totalmente cerrado, que quedara claro que cuando al acabar el libro que era una historia que no iba a tener continuación y que era, bueno, pues digamos en ese sentido, pues es que claro, no sé cómo explicar esto sin spoilers, ¿no? Pero además es que cuando planteé la historia de Uri y Viana yo sabía que no podía terminar de otra manera. Lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que una cosa es que termine así y otra cosa es que luego lo vayas desarrollando, ¿no? Y entonces es un final que está muy desarrollado y muy pensado. Sin embargo, la guinda del pastel yo creo que es Soki. Pienso que Soki, hay gente que me ha preguntado mucho por este personaje. Yo también te voy a preguntar. Sí, que es un personaje que aparece muy poco. Pero es que todas sus apariciones están perfectamente pensadas y perfectamente medidas, ¿no? Y desde el momento en que decidí que creo que aparecería, porque fue uno de los personajes que realmente fue de los últimos en los que pensé, pero es un personaje que, digamos, da un poco la pauta de cómo va a ir la historia. Entonces aparece al principio, aparece en la mitad y aparece al final, ¿no? Y yo pienso que el punto de que aparezca al final es lo que le da un poco sentido a toda la historia y hace que ese final no solamente sea cerrado, sino que además sea como una especie de círculo, ¿no? Que es como un poco volver al principio. De metaliteratura, o sea, Sí. cuenta la historia que se cuenta en el Exacto. libro. Es como hablando de Oki, es una especie de juglar, ¿no? Que viaja por el mundo, que cuenta Sí. historias. Pero realmente, ¿qué es él? ¿Por qué vive tantos años? Esa es una de las grandes incógnitas de la novela y no la voy a desvelar porque pienso que las pistas están en la novela. De hecho, se podría generar un debate sobre qué es Oki, todo el mundo tiene sus teorías. Yo sé exactamente quién es Oki realmente y he dejado pistas a lo largo de la novela, pero no las voy a desvelar porque eso lo dejo para los lectores más avispados. Bueno, luego te lo preguntaré detrás de micro. Y una pregunta un tanto complicada para acabar ya con la novela. ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo diría que Oki. Yo diría que Oki, luego también Uri, no sé qué personajes que son así interesantes. Claro, es que es difícil, hay muchas veces que digo, mi personaje favorito no es el principal, mi personaje favorito no es Diana, realmente. Quizá porque el hecho de haber sido el personaje principal me ha permitido también explotar todas sus debilidades y también todos sus puntos fuertes. Entonces, llega a ser ya como una vieja amiga y lo conoces hasta el punto que dices, es que me parecen más interesantes otros personajes de los que no hay tantas pistas. Exacto.
Bueno, ya para terminar, sabemos que en marzo del año que viene se publicará Mago por casualidad, Sí. un libro infantil que escribiste en el año 2000. ¿Puedes desvelarnos alguno de tus próximos proyectos, aparte de alguna información de este nuevo libro? Pues a ver, empezando por Mago por casualidad, efectivamente es una novela infantil que es un poco, revisa un poco todos los tópicos de la novela de fantasía, pero en clave de humor, ¿no? Además no sé, yo pienso que es un libro muy divertido. No solo trabaja el tema del humor, y entonces cuando lo escribí en su momento, lo mandé a un concurso, no funcionó, es que claro, lo mandé a un concurso de literatura infantil y aparte es que es una novela fantástica, pero encima en clave de humor. Entonces yo entiendo que eso era una cosa un poco rara, ¿no? Y en su momento no funcionó. Sí, lo quisieron publicar y lo dejé abandonado en un cajón, pero es que la gente que lo ha ido leyendo se ha reído mucho con él y siempre me han dicho, oye, pues dale otra oportunidad, intenta publicarlo y tal. Y ahora ha surgido la posibilidad de publicarlo en la editorial Buño y la verdad es que estoy muy contenta. Claro, obviamente pues está revisadísimo, lo reescribiré todo lo que haga falta para que esté al nivel, pero la verdad es que estoy muy contenta de que salga. Luego tengo otros muchos proyectos. Tengo por lo menos como una docena de historias en la cabeza, pendientes de escribir, pero es demasiado pronto para desvelar alguna cosa. En mi página web, en la sección de proyectos, dejo algunas pistas. Todos los proyectos tienen nombres en clave, no he dado todavía ningún título, pero hay un poco de todo. Hay desde una historia de ciencia ficción, otra historia de fantasía más clásica, otra historia de fantasía relacionada con los cuentos de hadas, una incluso de vampiros, pero esa la dejaré para el final. Y no sé, hay un poco de todo. Bueno, recordar que la página web de Laura Gallego es www.lauragallego.com. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Eres una escritora a la que hemos seguido desde hace muchos años. Estamos seguros de que a muchos de nuestros oyentes y lectores les hará tanta ilusión como nosotros leer y escuchar todo lo que nos acabas de contar. Ha sido un placer y esperamos verte en futuros eventos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, espero que hayáis disfrutado de esta entrevista. A nosotros nos gustó muchísimo entrevistarla y le decimos que muchísimas gracias por haberse dejado entrevistar por nosotros y que fue un honor que respondiera a nuestras preguntas y que fuera tan amable y tan cercana como para incluso quedarse luego un rato con nosotros hablando y profundizando en algunas de sus obras antes de entrar en una mesa redonda, de la cual ya hemos comentado antes de qué trataba. Sí, lo hemos comentado en el podcast 2x09, que ha sido publicado hace un par de días. Y nada, que muchísimas gracias por habernos dejado entrevistarte, si estás escuchándonos. Y ya pasando a vosotras, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Marta. Pues el placer ha sido mío y sobre todo también el de tener a Hikari aquí con nosotros, que es una auténtica experta de esta autora y una verdadera fan. Nada, gracias a vosotros y a ver si repito algún día. Eso, cuando quieras, estás invitada. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Recordad que nos podéis contactar con nosotros en podcast@hellofreaky.com, por Facebook, por Google+, por otro tipo de email o por otro tipo de mensaje en comentarios en la misma página. Y nada, que sepáis que la próxima semana traeremos un especial sobre la webserie La Supercafetera, y como siempre tendremos un programa de 1 horita, pues como os acostumbramos a hacer, contando las novedades frikis. Muchísimas gracias por habernos escuchado y ya sabéis, be freaky.